Bienvenidas hermanas de Iglesia Nazaret Misión Centroamericana y hermanas de otras iglesias que tarde a tarde están pendientes de escuchar palabra de Dios a través de este espacio conectadas, reflexiones que transforman la vida de la mujer. Con ustedes nuevamente su hermana en Cristo, Ruth de Vanegas, quien desea que en medio de toda esta situación de crisis que vivimos con la pandemia del COVID-19, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todas ustedes y que la confianza en nuestro Dios bueno sea la fortaleza que sostenga sus vidas. La semana pasada iniciamos el tema ¿Cómo cumple Dios sus promesas?, planteando que muchas veces oramos al Señor presentándole peticiones que respaldamos con promesas hechas por el Señor en su palabra, pero después de tanto orar no recibimos respuesta al respecto y esas promesas no cumplidas nos desalientan y nos hacen desanimarnos para seguir orando y creer a lo que Dios ha dicho. Iniciamos nuestro estudio definiendo la palabra promesa y nos dimos cuenta que el diccionario ilustrado de la Biblia expresa que en la lengua hebrea no se conoce ninguna palabra que corresponda al término promesa o al verbo prometer, pero que ciertos verbos ordinarios como deducir y hablar hacen comprender que una palabra pronunciada por Dios tiene el valor de una promesa solemne, que la palabra de Dios, una vez pronunciada, es verdad, y Dios mantiene su palabra. Decíamos que todo lo que Dios ha dicho, todo anuncio, todo mensaje es realmente una promesa basada en el carácter perfecto, bueno y confiable de Dios. Hablamos que existe una confusión respecto a la manera en que Dios cumple sus promesas y mencionamos que esa confusión se puede deber a los factores siguientes. Número 1, expectativas equivocadas. Número 2, interpretaciones y aplicaciones erróneas. Número 3, sentimientos engañosos. Y número 4, mala memoria. Después de describir en qué consistían cada uno de los factores antes mencionados, nos dimos cuenta que hay una brecha entre nuestra percepción de las promesas de Dios y la vida real, por lo que buscamos respuestas que nos ayuden a corregir nuestra perspectiva de Dios y sus promesas. Descubrimos que Dios cumple sus promesas, número 1, bajo sus condiciones, número 2, a quienes se las hizo, número 3, mediante sus métodos y número 4, a su tiempo. La semana pasada solamente estudiamos cómo Dios cumple sus promesas bajo sus condiciones. En esta se mencionan dos tipos de promesas, las condicionales e incondicionales. Las condiciones de Dios para cumplir sus promesas que Él anuncia están claramente establecidas y lo que Él promete lo cumple. Estas promesas condicionales dependen de que nosotros cumplamos ciertos requisitos. Las incondicionales son aquellas en las que Dios dice que hará algo sin que nada de lo que hagamos lo pueda impedir. Es decir, que no dependen de la fidelidad de la gente, sino que únicamente de Dios. Se mencionaron ejemplos de promesas condicionales e incondicionales, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y que estas promesas pueden cumplirse parcialmente de acuerdo a cómo las personas a quienes iban referidas las cumplieran también. Ahora vamos a ver cómo Dios cumple sus promesas a quienes se las hizo. Cuando lee la Biblia y se encuentra con una afirmación que suena como una gran promesa, ¿la puede reclamar para usted? Tal vez esté desempleada o le resulte muy difícil estirar sus ahorros y abre la Biblia donde Dios hace una gran promesa respecto a ser próspero y vivir en una tierra que fluye leche y miel. ¿Se emocionaría usted? Posiblemente sí, si no sigue leyendo para enterarse de que la promesa fue hecha a Israel antes de ocupar la tierra prometida, no a usted y a su deseo de irse a vivir a una residencial de prestigio. Aunque esa promesa se limita a quien está dirigida, refleja la capacidad de Dios de prosperar a todo a quien Él quiere prosperar. El autor del Salmo 145 reconoció que aunque algunas buenas promesas de Dios se aplican a todas las personas, otras se aplican solamente a una persona o a un grupo de personas específico. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen,
Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Salmo 145, versículos 9, 16, 18 al 20. Antes de poder reclamar alguna de las promesas de Dios, necesitamos saber si nos está hablando a nosotros o no. ¿Qué ha prometido Dios a todo el mundo? Algunas de las promesas que aplican a todos los habitantes de la tierra son la salvación para aquellos que creen y la condenación para todos los que rechazan a Cristo. Juan 3 del 16 al 18. La seguridad de que la tierra nunca más será destruida por agua. Génesis 9:11. La continuación de los ciclos de la naturaleza mientras exista la tierra. Génesis 8:22. La historia que culminará conforme al plan maestro de Dios. Daniel capítulo 7 al capítulo 12. Un día de juicio para los creyentes, 2 Corintios 5:10, y los incrédulos. Apocalipsis 20 del 11 al 15. La promesa de que el carácter de Dios no cambiará. 1 de Samuel 15:29. Malaquías 3:6. Santiago 1:17. Recompensas para todos los que busquen diligentemente. Hebreos 11:6. Y la certeza de que todo lo que Él dice que va a suceder, sucede. Mateo 5:18, 24 del 34 al 35. ¿Qué ha prometido Dios a todos los creyentes? Segunda de Pedro 1 afirma: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Versículos 3 y 4. Entre esas grandísimas promesas, condicionales e incondicionales, están las siguientes. Provisión para nuestras necesidades, Mateo 6, 25 al 34. Respuesta a la oración, Mateo capítulo 7 del verso 7 al 11. Primera Juan capítulo 5 del versículo 14 al 15. Todo lo que necesitamos para vivir para Él, segunda de Pedro capítulo 1 versos 3 y 4. Recompensas por el servicio, 2 Corintios 5:10. Ayuda en la oración, Romanos 8:26. Vida eterna, Juan 3:16 y 5:24. Un hogar en los cielos, Juan 14 del 1 al 4. Seguridad de salvación, Juan 10:29. El Espíritu Santo dentro de nosotros, Efesios 1, 13 y 14. Dones espirituales, Romanos 12 del 3 al 8 y 1 Corintios 12. Perdón por los pecados diarios, 1 Juan 1:9. Paz mental, Filipenses 4:7. Una manera de vencer la tentación, 1 Corintios 10:13. Sabiduría en tiempos de prueba, Santiago 1:5. Poder para vivir, Efesios 1:19 y 3:20. Acceso a Dios mediante la oración, Efesios 3:12. Misericordia y gracia en tiempos de necesidad, Hebreos 4:16. La iluminación del Espíritu, 1 Corintios 2, del 6 al 16. Libertad de las garras del pecado, Romanos 6:22. Disciplina en amor, Hebreos 12, del 3 al 11. Capacidad de hacer que Satanás huya, Santiago 4:7. Resurrección a la gloria, 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Y fortaleza para hacer la voluntad de Dios, Filipenses 4:13. ¿Qué ha prometido Dios a Israel? A lo largo de la historia, a esa nación se le ha hecho repetidas promesas y el pueblo no siempre se ha beneficiado de las generosas ofertas de Dios. Todo el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, los escritos y los profetas están llenos de promesas. Las promesas son tanto seguridades del amor y del cuidado de Dios como afirmaciones proféticas sobre el futuro de Israel y el futuro de las naciones que los rodeaban. Algunas de las muchas promesas que Dios hizo a Israel son: posesión de la tierra prometida, Génesis capítulo 13, versículos del 14 al 17. Las bendiciones y las maldiciones de la ley, Deuteronomio capítulo 28. Juicio, exilio, restauración, los profetas. Un Mesías, Isaías capítulos 52 y 53. ¿Qué ha prometido Dios a personas específicas? Muchas promesas bíblicas se aplican a una persona solamente o a un grupo específico. A continuación mencionaremos unos cuantos ejemplos. A los que vivieron antes del diluvio, la muerte, Génesis 6. A Noé y a su familia, el rescate, Génesis 7:1. A Abraham,
Descendientes, Génesis 12 del 1 al 3, 15 del 1 al 6. A la familia de Jacob, bendiciones, Génesis 28 del 10 al 16. A los judíos, una tierra de leche y miel, Éxodo 3:8. A Moisés, señales milagrosas, Éxodo 4 del 1 al 17. A Faraón y a su pueblo, plagas, Éxodo del capítulo 5 al 14. A Josué, un camino seco en medio de un río, Josué capítulo 3. A Gedeón, la victoria en la batalla, Jueces 6:16. A Saúl, las habilidades necesarias para ser un rey, primero de Samuel capítulo 10 verso 6. A David, un hijo para construir el templo, segundo de Samuel capítulo 7. A Salomón, sabiduría y riquezas, primero de Reyes capítulo 3 del verso 10 al 14. A Ezequías, 15 años más de vida, segundo de Reyes capítulo 20 versos 5 y 6. A María, una concepción sobrenatural, Lucas capítulo 1 del versículo 26 al 38. A los discípulos, buena memoria, con ayuda del Espíritu Santo, Juan 14:26. A Pablo, fortaleza para soportar las enfermedades, 2 Corintios 12:9. Aunque Dios hizo algunas promesas a personas específicas, ¿no se pueden aplicar los principios a nosotros? En algunos casos sí, y en otros no. Si la promesa refleja una característica inmutable de Dios y la manera en que Él se relaciona con nosotros, entonces podemos asumir razonablemente que puesto que Dios no cambia según Santiago 1:17, seguirá reflejando esa promesa en su relación con otras personas. Por ejemplo, cuando el Señor dijo al apóstol Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad, estaba lidiando con una situación específica en la vida de Pablo, el aguijón de la carne, de 2 Corintios 12, del verso 7 al 10. No obstante, esa verdad se aplica a todas las personas que reconocen su debilidad y acuden a Dios en busca de fortaleza. Efesios 1:19. Un ejemplo de una promesa que no podemos reclamar es la que Dios hizo a Josué cuando le dijo, yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Josué 1:3. Sería maravilloso reclamar esa promesa si quisiéramos comprar una casa y no tuviéramos suficiente dinero, pero no estaríamos en lo correcto. Esa promesa podría recordarnos que Dios nos puede dar cualquier cosa que Él, en su sabiduría y poder, opte por darnos, incluyendo una casa que no podemos comprar. Con estos ejemplos, queridas hermanas, podemos tener claridad a quiénes están dirigidas las promesas que Dios ha hecho, de tal manera que podamos estar seguras de que sí son para nosotras o no, permitiéndonos así no llegar a la frustración o resentimiento con Dios por no responder como nosotras creemos que el Señor debe dar respuesta a nuestras peticiones. La próxima semana estaremos estudiando cómo Dios cumple sus promesas mediante sus métodos. Oremos. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre por tu palabra bendita que nos permite entender tu grandeza y poder, y el cuidado que has tenido de darnos grandes y preciosas promesas, de manera que podamos disfrutar de una bendición plena en nuestro peregrinaje por esta tierra. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz mediante tu palabra y a vivir de acuerdo a ella. Te suplicamos por nuestros hermanos en la fe y otras personas que todavía no te conocen, que se encuentran enfermas del COVID-19. Dales fuerza, Señor, para soportar esa enfermedad y dales salud para que glorifiquen tu nombre y consuela a todos aquellos que han perdido a un familiar a causa de esta pandemia. Te pedimos humildemente que no se siga propagando esta enfermedad. Guárdanos, protégenos de este virus, así como también te pedimos que protejas a los médicos, enfermeras y todo el personal de salud que está atendiendo a los enfermos del coronavirus. Gracias te damos por la provisión y la protección que nos has concedido y te rogamos que nos ayudes a vivir vidas rendidas a ti, buscando la santidad a través de tu palabra y la oración. Ayúdanos para aprovechar cualquier oportunidad para compartir tu evangelio, de manera que la gente pueda ser salva y tenga una nueva esperanza para su vida que se encuentre en una situación de aflicción y desesperanza. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.